El secreto de la flor de oro. ¿Por qué le es difícil al europeo comprender el este? En tanto soy un hombre que siente por entero a la manera occidental, no puedo sino experimentar en lo más profundo la foraneidad de este texto chino. Cierto, algunos conocimientos de las religiones y filosofías orientales ayudan a mi intelecto e intuición a comprender esas cosas de alguna forma, de modo que también logro concebir las paradojas de las concepciones religiosas primitivas, etnológicamente o según la historia comparativa de las religiones. Esta es la modalidad occidental, velar el propio corazón bajo la capa de la llamada comprensión científica, por una parte, porque al mismo tiempo rechaza los signos de la simpatía viviente, y por otra porque una aprehensión que involucrara los sentimientos del espíritu foráneo podría configurar una vivencia a ser tomada en serio. La llamada objetividad científica debía reservar este texto a la perspicacia filológica de los sinólogos y guardarlo celosamente de toda otra interpretación. Pero Richard Wilhelm echó una ojeada más profunda en la vitalidad misteriosa y subterránea del saber chino, como para que pudiera dejar desaparecer en la gaveta de una ciencia especializada tal perla de la más alta y penetrante visión. Me es un especial honor y alegría el que su elección de un comentarista psicológico haya recaído justo en mí. Sin embargo, este trozo escogido de conocimiento, que se halla por encima de toda especialidad, corre por cierto peligro de caer en otra gaveta especializada. Quien quisiera, empero, disminuir los méritos de la ciencia occidental, aserraría la rama sobre la que se asienta el espíritu europeo. La ciencia no es, en verdad, un instrumento perfecto, sino un instrumento inestimable y superior, que sólo produce el mal cuando pretende ser un fin en sí mismo. La ciencia debe servir, y yerra cuando usurpa un trono. Debe incluso servir a todas las demás ciencias, pues cada una tiene necesidad, precisamente a causa de su insuficiencia, del apoyo de las otras. La ciencia es la herramienta del espíritu occidental y puede abrirse con ella más puertas que con las manos desnudas. Forma parte de nuestra comprensión y oscurece la penetración sólo cuando toma la concepción que ella permite por el total de la concepción. Es, sin embargo, justamente el este el que nos enseña una concepción distinta, más amplia, más profunda y más elevada, o sea, la concepción mediante el vivir. A esta última realmente solo se la conoce todavía pálidamente como un sentimiento desnudo, casi fantasmal, del modo de expresión religiosa, a consecuencia de lo cual se coloca también entre comillas, con placer, el saber oriental y se lo exilia al oscuro campo de las creencias y supersticiones. Con eso, empero, queda totalmente mal entendida la objetividad oriental. No consiste en presentimientos sentimentales, místicamente excedidos, rayamos en lo enfermizo, de habitantes de un mundo aparte y de desequilibrados, sino de penetrantes concepciones prácticas de la flor de la inteligencia china, a la que no tenemos ningún motivo para subestimar. Esa afirmación podría quizás parecer muy audaz y por lo tanto provocar algunos meneos de cabeza, lo que es perdonable por la extraordinaria falta de conocimiento de la materia. Además, su foraneidad salta a la vista de tal manera que es enteramente concebible nuestra confusión acerca de cuándo y dónde el mundo del pensamiento chino pudiera ser unido al nuestro. El error común, por ejemplo, el teosófico, del hombre de Occidente, consiste en que, como el estudiante en Fausto, mal aconsejado por el diablo, vuelve con desprecio la espada a la ciencia, y percibiendo superficialmente el éxtasis del este, emprende prácticas yogas al pie de la letra e imita deplorablemente.
Así abandona su único suelo seguro, el espíritu occidental, y se pierde entre un vapor de palabras y conceptos que jamás se hubieran originado en cerebros europeos y sobre los que jamás pueden injertarse con provecho. Un antiguo adepto dijo: pero si el hombre erróneo usa el medio correcto actúa erróneamente. Ese proverbio de la sabiduría china, por desgracia tan solo demasiado cierto, está en abrupto contraste con nuestra creencia en el método correcto, independientemente del hombre que lo emplea. En verdad, todo depende en esas cosas del hombre y poco o nada del método. El método es ciertamente sólo el camino y la dirección que uno toma, mediante lo cual el cómo de su obrar es la fiel expresión de su ser. Si esto no es así, el método no es más que una afectación, algo artificialmente aprendido como un agregado, sin raíces ni savia, sirviendo al objetivo ilegal del autoencubrimiento, un medio de ilusionarse sobre sí mismo y escapar a la ley quizás implacable del propio ser. Menos que nada tiene esto que ver con la firme raigambre y fidelidad a sí mismo del pensamiento chino. Por el contrario, es renuncia al propio ser, traición de sí mismo a dioses foráneos e impuros, una maniobra cobarde para usurpar superioridad anímica. Todo aquello que en lo profundo está en contra del sentido del método chino, pues sus penetrantes concepciones se han originado en el vivir más pleno, más auténtico y más fiel, en esa vida cultural china inmemorial, coherentemente crecida de manera lógica e indisoluble, de los instintos más hondos, vida que es para nosotros, de una vez por todas, distante e inimitable. La imitación occidental es trágica, por ser un malentendido no psicológico, tan estéril como las modernas escapadas a Nuevo México, las beatíficas islas de los mares del sur y del África Central, donde se juega en serio a ser primitivo, a fin de que el hombre de la cultura occidental escape en secreto a sus amenazantes tareas. No se trata de imitar y hasta de evangelizar inorgánicamente lo foráneo, sino de reconstruir la cultura occidental, que padece de 1000 males, y ello debe hacerse en el lugar adecuado, y a ello ha de llevarse al hombre europeo con su trivialidad occidental, con sus problemas matrimoniales, sus neurosis, sus ilusorias ideas sociales y políticas, y con su completa desorientación en lo que respecta al modo de considerar el mundo. Confíese mejor que en el fondo no se comprende lo recóndito y esotérico de un texto como este, y aún que no se lo quiere comprender. Ha de sospecharse, en fin, que ese enfoque anímico, que posibilita dirigir la vista de tal modo hacia adentro, puede ser sólo desligado así del mundo porque aquellos hombres colmaron de tal manera las exigencias instintivas de su naturaleza que poco o nada les impide percibir la esencia invisible del mundo. Ha de ser quizás condición de tal mirar la liberación de estos apetitos y ambiciones y pasiones que nos detienen en lo visible, y ha de resultar esta liberación precisamente de una satisfacción plena de sentido de las exigencias instintivas, y no de su represión prematura y nacida de la angustia. ¿Quedará quizás libre la mirada para lo espiritual cuando la ley de la tierra sea observada? Quien esté al tanto de la historia de la moral china y además haya estudiado cuidadosamente el I Ching, ese libro de sabiduría que penetra desde hace miles de años todo el pensar chino, por cierto, que no desechará sin más esas dudas. Sabrá también que las opiniones de nuestro texto no son, en el sentido chino, nada inaudito, sino sencillamente
consecuencias psicológicas inevitables. Para nuestra característica cultura del espíritu cristiano, lo positivo y digno del esfuerzo de la búsqueda fue, durante la mayor parte del tiempo, simplemente el espíritu y la pasión del espíritu. Solo cuando en el ocaso de la Edad Media, es decir, durante el curso del siglo XIX, el espíritu comenzó a degenerar en intelecto, surgió una reacción contra el insoportable predominio del intelectualismo, que cometió en primer lugar la falta de confundir intelecto con espíritu y acusar a éste de los delitos de aquel. El intelecto es efectivamente nocivo para el alma cuando se permite la osadía de querer entrar en posesión de la herencia del espíritu, para lo que no está capacitado bajo ningún aspecto, ya que el espíritu es algo más alto que el intelecto, puesto que no sólo abarca a éste, sino también a los estados efectivos. Es una dirección y un principio de vida que aspira a alturas luminosas, sobrehumanas. Le está, empero, opuesto a lo femenino, oscuro, terrenal, con su emocionalidad e instintividad extendiéndose hacia abajo, hacia las profundidades del tiempo y las raíces de la continuidad corporal. Sin duda, esos conceptos son puramente intuitivos, pero de ellos no cabe prescindir cuando se intenta concebir la esencia del alma humana. La China no pudo abstenerse de ellos, pues no se ha alejado tanto, como lo demuestra la historia de su filosofía, de los hechos centrales del alma, como para haberlos perdido en la exageración y sobreestimación unilateral de una única función psíquica. Por lo tanto, nunca dejó de reconocer la paradoja y la polaridad de lo viviente. Los opuestos siempre se equilibran, un signo de alta cultura, mientras que la unilateralidad, aunque presta siempre impulso, es por ello un signo de barbarie. No puedo considerar la reacción que surge en Occidente contra el intelecto a favor de Eros o a favor de la intuición, de otra manera que como un signo de progreso cultural, una ampliación de la conciencia por encima y más allá de los confines demasiado angostos de un intelecto tiránico. En modo alguno quiero subestimar la enorme diferenciación del intelecto occidental, medido por él. Puede designarse al intelecto oriental como infantil. Esto naturalmente nada tiene que ver con la inteligencia. Si lográramos elevar a la misma dignidad concedida al intelecto a otra, e incluso a una tercera función anímica, tendría el occidente toda justificación para esperar dejar muy atrás al este. Por eso es tan deplorable que el europeo se abandone e imite al este, cuando tendría tantas posibilidades si permaneciese siendo él mismo y desarrollase, a partir de su modalidad y de su esencia, lo que partiendo de las suyas, diera luz el este en el curso de los milenios. En general, y visto desde la posición incurablemente externa del intelecto, ha de parecer como si lo que el este valora tan extremadamente no fuera para nosotros nada apetecible. Por cierto que el mero intelecto no puede comprender de inmediato qué importancia práctica podrían tener para nosotros las ideas orientales, por cuyo motivo sólo sabe clasificarlas como curiosidades filosóficas y etnológicas. La incomprensión va tan lejos que los mismos sinólogos eruditos no entienden la aplicación práctica del I Ching y por ende han considerado este libro como una colección de abstrusos ensalmos mágicos. La psicología moderna ofrece una posibilidad de comprensión. He adquirido una experiencia práctica que me ha revelado un acceso totalmente nuevo e inesperado a la sabiduría oriental. Para ello, entiéndase bien, no he partido de un conocimiento más o menos insuficiente de la filosofía china. Por el contrario, cuando comencé mi carrera como psiquiatra y psicoterapeuta práctico, la desconocía por completo, y sólo mis ulteriores experiencias médicas me indicaron
que por medio de mi técnica había sido conducido inconscientemente por ese camino secreto, del cual desde hace miles de años se han ocupado los mejores espíritus del Este. Bien se podría tomar esto por imaginación subjetiva, y es por ello que hasta ahora vacilé en publicar cualquier cosa al respecto. Pero Wilhelm, el excelente conocedor del alma de China, me ha confirmado francamente la coincidencia, infundiéndome así el coraje de escribir sobre un texto chino que, según toda su sustancia, pertenece a la misteriosa oscuridad del espíritu oriental. Sin embargo, su contenido es al mismo tiempo, y eso es lo extraordinariamente importante, un viviente paralelo de lo que ocurre durante el desarrollo anímico de mis pacientes, ninguno de los cuales es chino. Al fin de cerrar este hecho extraño a la comprensión del lector, debe ser mencionado que, así como el cuerpo humano muestra una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y conciencia, al que he designado como lo inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente, común a toda la humanidad, no consiste meramente en contenidos capaces de llegar a la conciencia, sino en disposiciones latentes hacia ciertas reacciones idénticas. El hecho de lo inconsciente colectivo es sencillamente la expresión psíquica de la identidad que trasciende todas las diferencias raciales, de la estructura del cerebro. Sobre tal base se explica la analogía, y hasta la identidad, de los temas míticos y de los símbolos y la posibilidad de la comprensión humana en general. Las diversas líneas del desarrollo anímico parten de una cepa básica común, cuyas raíces se extienden al pasado. Se halla aquí también el paralelismo anímico con los animales. Se trata, tomando de manera puramente psicológica, de comunes instintos de representación, imaginación y de acción. Todo representar y actuar consciente se han desarrollado de esos prototipos inconscientes y se hallan ligados a ellos especialmente cuando la conciencia no ha alcanzado todavía ningún grado muy alto de lucidez, es decir, cuando en todas sus funciones depende más de las pulsiones instintivas que de la voluntad consciente, del afecto que del juicio racional. Ese estado garantiza una salud primitiva anímica que se convierte en inadaptabilidad tan pronto sobrevienen circunstancias que exijan un mayor esfuerzo moral. Los instintos solo le son suficientes a una naturaleza que permanece idéntica a sí misma en integridad y magnitud. El individuo que depende más de lo inconsciente que de la elección consciente se inclina, en consecuencia, a un conservatismo psíquico manifiesto. Tal es la razón de que los primitivos no cambien en miles de años y sientan pavor ante todo lo foráneo e inusitado. Ello podría llevarlos a la inadaptabilidad y por lo tanto al máximo de los peligros anímicos, o sea, a una especie de neurosis. La conciencia más elevada y más amplia, que sólo surge de la asimilación de lo foráneo, se inclina a la autonomía, a la rebelión contra los viejos dioses, que no son otra cosa que las poderosas imágenes primordiales inconscientes que hasta entonces mantuvieron en dependencia a la conciencia. Cuanto más vigorosa e independiente se hace la conciencia, y por ende la voluntad consciente, tanto más es empujado lo inconsciente hacia el trasfondo, y tanto más fácilmente surge la posibilidad de que la formación consciente se emancipe del prototipo inconsciente, y, ganando así en libertad, haga saltar las cadenas de la mera instintividad y arribe por último a un estado de falta de instinto o de oposición al instinto. Esa conciencia desarraigada que no puede más referirse a la autoridad de las imágenes primordiales, es por cierto de una libertad prometeica, pero también de una híbris sin Dios.
Planea sobre las cosas, hasta sobre los hombres, pero ahí está el peligro de que se dé vuelta, no para cada uno individualmente, sino colectivamente, para los más débiles de tal sociedad, quienes van a ser entonces, igualmente de manera prometeica, encadenados al Cáucaso por lo inconsciente. El chino sabio diría, con las palabras de Li Ching, que cuando Yang ha alcanzado su máxima fuerza va a nacer en su interior el oscuro poder de Yin, pues al mediodía comienza la noche y Yang se rompe y cambia en Yin. El médico está en posición de ver tal peripecia en traducción literal a lo viviente. Por ejemplo, un exitoso hombre de negocios, dedicado a ellos exclusivamente, que alcanzaba todo lo que quería sin cuidarse de la muerte ni del diablo, y en la cima de su éxito, se retira de su actividad, en el tiempo más breve cae en una neurosis que lo transforma en una vieja llorona, lo encadena al lecho, y con ello, por decirlo así, lo destruye finalmente. Todo está ahí, hasta la mudanza de lo masculino en lo femenino. Un paralelo exacto de eso lo encontramos en la leyenda de Nabucodonosor, en el libro de Daniel y en general en la demencia de los Césares. Casos similares de desmedida extensión unilateral del punto de vista consciente y la correspondiente reacción yin de lo inconsciente constituyen un considerable elemento de la práctica de los especialistas en nerviosas en nuestro tiempo de sobrevaloración de la voluntad consciente. Donde hay una voluntad, también hay un camino. Entiéndase bien, no quiero yo despreciar en nada el alto valor moral del querer consciente. Conciencia y voluntad pueden, sin menoscabo, quedar conservadas como las más altas conquistas culturales de la humanidad. Pero, ¿de qué sirve una moralidad que destruya a los hombres? Poner en acuerdo al querer y al poder me parece ser más que probable. Moral a todo precio. ¿Un signo de barbarie? Las más de las veces me parece mejor la sabiduría. Quizás sean los anteojos del médico a través de los cuales mira las cosas de otra manera. Por cierto, tiene él que reparar los daños que siguen por la estela del exagerado logro cultural. Sea como se quiera, es un hecho de todos modos el que la necesaria unilateralidad aleja tanto a la conciencia de las imágenes primordiales, que se sigue el colapso, y ya mucho antes de la catástrofe se anuncian los signos del error, como falta de instintos, nerviosidad, desorientación, enredo en situaciones y problemas imposibles, etc. El examen médico revela en primer lugar un inconsciente que se halla en plena rebelión contra los valores conscientes y por ende imposible de ser asimilado por la conciencia, y lo inverso está fuera de la cuestión. Se está ante un conflicto aparente sin cura, con el que ninguna razón humana puede vérselas de otra forma que con soluciones equívocas o componendas sospechosas. Quien desdeña tanto una cosa como otra se halla ante la pregunta: ¿de dónde está pues la unidad, necesariamente tan exigida de la personalidad, y puesto ante la necesidad de buscarla? Y aquí comienza ahora aquel camino que fuera en el Oriente recorrido desde tiempos inmemoriales, evidentemente como resultado del hecho de que el chino nunca estuvo en posición de apartar, tanto uno de otro los opuestos de la naturaleza humana, como para que se perdieran recíprocamente de vista hasta la inconsciencia. Debe ser omnipresencia de su conciencia el hecho de que el sic et non permanecieran juntos en su vecindad original, como corresponde al primitivo estado espiritual. Aún así, no podía menos que sentir la colisión de los opuestos y, en consecuencia, investigar aquel camino por el que podría llegar a ser lo que los hindúes llaman nirvana, es decir, libre de opuestos. De ese camino se trata en nuestro texto, de ese mismo camino se trata también entre mis pacientes.
No cabría, por cierto, mayor error que hacer emprender directamente al occidental las prácticas del yoga chino, pues de ese modo seguiría siendo cuestión de su voluntad y de su conciencia, y así simplemente la conciencia se fortificaría de nuevo frente a lo inconsciente, e incluso se alcanzaría el efecto que se debería evitar. Con ello no sería otra cosa que incrementar la neurosis. No es posible acentuar demasiado el hecho de que no somos orientales y que por lo tanto en estas cosas partimos de una base totalmente distinta. Asimismo, sería equivocado suponer que ese sea el camino para cada neurótico o para cada fase de la problemática neurótica. Solo se trata por de pronto de aquellos casos en que la conciencia alcanza un grado anormal y en consecuencia está apartada de modo inapropiado de lo inconsciente. Tal estado de conciencia es la condición sine qua non. Nada sería más erróneo que querer emprender este camino con los neuróticos cuya enfermedad obedece a un predominio indebido de lo inconsciente. Precisamente también por la misma razón, apenas tiene algún sentido ese camino de desarrollo antes de la mitad de la vida, normalmente entre 35 y 40 años, y hasta puede ser sobremanera nocivo. Como se indicó ya, lo que me determinó esencialmente a tomar un nuevo camino fue la circunstancia de que me parecía insoluble el problema fundamental del paciente cuando no se quería violar un lado u otro de su ser. Trabajé constantemente con la convicción temperamental de que no hay, en el fondo, ningún problema insoluble, y la experiencia me ha dado la razón hasta ahora, pues a menudo vi cómo un hombre sobrepasaba simplemente un problema que hacía zozobrar a otro por completo. Ese sobrepasar, como lo llamé previamente, se mostró bajo una experiencia más amplia, como un aumento del nivel de la conciencia. Algún interés más alto y más amplio entró en la perspectiva, y debido a tal ensanchamiento del horizonte, el problema insoluble perdió su urgencia. No fue resuelto lógicamente en sí mismo, sino que palideció frente a una dirección nueva y más fuerte de la vida. No fue reprimido y hecho inconsciente, sino que meramente apareció bajo otra luz y así fue distinto. Lo que en un nivel más profundo había dado motivo a los conflictos más turbulentos y a una pánica tempestad de afectos, parecía ahora contemplado desde el nivel más elevado de la personalidad como un temporal de valle visto desde la cima de una alta montaña. Con ello la tormenta no es privada de su realidad, pero no se está más en ella, sino encima. Pero puesto que desde el punto de vista anímico somos al tiempo valle y montaña, parece ilusión improbable el sentirse más allá de lo humano. Por cierto, se experimenta el afecto, por cierto, se es conmovido y atormentado, pero simultáneamente existe de manera perceptible un estado de conciencia trascendente, un estado de conciencia que impide que sea idéntico con el afecto, un estado de conciencia que toma como objeto al afecto, que puede decir, yo sé que sufro, lo que nuestro éxito dice de la pereza, a saber, la pereza de la que se es consciente y la pereza de la que no se es consciente, están apartadas por 1000 millas de distancia. Vale también de la manera más plena para el afecto. Lo que ocurría a este respecto aquí y allá, a saber, que uno se sobrepasaba a sí mismo partiendo de oscuras posibilidades, me llevó a violentísima experiencia. Yo había aprendido a reconocer en el interior que los problemas más grandes y más importantes de la vida son en el fondo todos insolubles. Deben serlo, pues expresan la polaridad necesaria que es inmanente a todo sistema autorregulativo. Jamás pueden llegar a ser resueltos, sino solamente sobrepasados. Me pregunté, por lo tanto, si esa posibilidad de sobrepasar, o sea, de ulterior desarrollo anímico, no era en general lo dado normalmente, y en consecuencia lo enfermizo fuera quedar fijado o en un conflicto.
Todo hombre debiera realmente poseer, al menos como germen, ese nivel superior y poder desarrollar esa posibilidad bajo circunstancias favorables. Cuando contemplé la senda de desarrollo de aquellos que silenciosamente, como de modo inconsciente, se sobrepasan a sí mismos, vi que sus destinos tenían algo en común. Lo nuevo se les aproximaba desde fuera o desde dentro, surgiendo del oscuro campo de las posibilidades, lo aceptaban y con ello crecían en altura. Me pareció ser típico que uno lo tomara de fuera y otro lo tomara de dentro, o más bien, que creciese en uno desde fuera y en otro desde dentro. Jamás fue lo nuevo, sin embargo, una cosa solamente de fuera o solamente de dentro. Si venía de fuera, se hacía intimísima vivencia. Si venía de dentro, se hacía suceso externo. Nunca fue tampoco producido a propósito y por quererlo conscientemente, sino que más bien arribó fluyendo en el correr del tiempo. Es para mí tan grande la tentación de hacer de todo una meta y un método, que premeditadamente, para no prejuzgar nada, me expreso de modo muy abstracto, pues lo nuevo no ha de ser eso o aquello, de lo contrario se hace de ello una receta que se puede multiplicar maquinalmente y sería de nuevo el medio correcto en manos del hombre erróneo. Me ha hecho la más profunda impresión de que lo nuevo que el destino guarda rara vez o nunca corresponda a la expectativa consciente y lo que es aún más notable, contradiga igualmente a los instintos arraigados, tal como los conocemos, y sea sin embargo una expresión extraordinariamente precisa de la personalidad total, una expresión que no se podría en absoluto imaginar más completa. ¿Y qué hicieron esos hombres para obtener el progreso redentor? Hasta donde yo puedo ver, no hicieron nada sino que dejaron suceder, como lo señala el maestro Lu Tzu, pues la luz circula según su propia ley si uno no abandona su habitual vocación. El dejar ocurrir, el hacer en el no hacer, el dejarse de Meister Eckhart, me sirvieron de llave con la que logré abrir la puerta del camino. Debe poderse dejar suceder psíquicamente. Esto es para nosotros un verdadero arte, del que nada comprende la multitud de la gente por cuanto su conciencia interfiere permanentemente, ayudando, corrigiendo y negando, y de cualquier manera no dejando en paz al mero existir del proceso psíquico. La tarea sería pues bastante simple, si tan solo la simplicidad no fuera lo más difícil del mundo. Consiste sola y únicamente en que en primer lugar, y por una vez, sea observado objetivamente un fragmento de fantasía en su desarrollo. Nada sería más simple que esto, pero acá comienzan las dificultades. Aparentemente no se tiene ningún fragmento de fantasía, o bien, pero es demasiado tonto, hay miles de buenas razones en contra. No se puede uno concentrar en él, es aburrido. ¿Qué habría de salir de él? No es sino, etc. La conciencia formula fecundas objeciones. De hecho, se muestra como ávida de extinguir la actividad espontánea de la fantasía, a pesar de que exista la intención superior y hasta la firme determinación de dejar hacer al proceso psíquico sin inmiscuirse. A veces se da un formal espasmo de conciencia. Si se logra vencer la dificultad del comienzo, de inmediato surge, sin embargo, la crítica, e intenta interpretar, clasificar, hacer estético o desvalorizar el trozo de fantasía. La tentación de colaborar es casi invencible. Después de una acabada observación fiel, se puede aflojar tranquilamente las riendas a la impaciencia de la conciencia, e incluso se lo debe hacer, pues de lo contrario surgen resistencias obstructivas. Pero en cada observación debe de nuevo hacerse de un lado la actividad de la conciencia.
Los resultados de esos esfuerzos son al principio en la mayoría de los casos poco alentadores. Por la mayor parte se trata de típicas tramas de fantasía que no permiten reconocer distintamente ningún de dónde o hacia dónde. También son individualmente diversos los caminos de la obtención de las fantasías. Muchos tienen la mayor facilidad para escribirlas, otros las visualizan, y aún otros las dibujan o pintan, con o sin visualización. En el espasmo de conciencia de alto grado, a menudo solo pueden fantasear las manos, modelan o dibujan formas que con frecuencia son totalmente extrañas a la conciencia. Estos ejercicios deben ser continuados hasta que desaparece el espasmo de conciencia, hasta que en otras palabras se pueda dejar acontecer lo que es el objetivo más inmediato del ejercicio. Es creada así una actitud nueva que acepta también lo irracional e inconcebible, simplemente porque es lo que está aconteciendo. Tal actitud sería veneno para quien de una manera u otra está ya abrumado por lo que sencillamente acontece. Es, empero, del más alto valor para quien ha elegido de manera constante, por medio de un juicio exclusivamente consciente, entre lo que acontece, solo aquello que conviene a su conciencia, y por lo tanto ha derivado paulatinamente de la corriente de la vida a un remanso lateral. Aquí se separan ahora aparentemente los caminos para los tipos arriba mencionados. Ambos han aprendido a aceptar lo que viene a ellos. Como enseña el maestro Lu Tzu, cuando las ocupaciones vienen a nosotros se las debe aceptar. Cuando las cosas vienen a nosotros se las debe discernir hasta el fondo. Uno aceptará ahora principalmente lo que le viene de fuera y otro lo que le viene de dentro. Y como lo quiere que la ley de la vida, uno tomará de fuera lo que previamente jamás hubiera aceptado de fuera, y otro de dentro lo que hasta entonces había constantemente excluido. Esta reversión del ser importa un agrandamiento, elevación y enriquecimiento de la personalidad. Cuando los valores anteriores, en tanto no son meras ilusiones, son firmemente mantenidos durante la reversión. Si no se mantienen, cae el hombre al otro lado y pasa de la aptitud a la inaptitud, de la adaptación a la inadaptabilidad, del sentido a lo insensato, y aún hasta de la razón a la perturbación espiritual. El camino no está libre de peligros. Todo lo bueno es costoso y el desarrollo de la personalidad pertenece a las cosas más caras. Se trata de decirse sí a sí mismo, proponerse a sí mismo como la más seria de las tareas y permanecer continuamente consciente de lo que se hace y mantenerlo en todos sus aspectos dudosos siempre entre los ojos, una tarea en verdad que llega a la médula.